este domingo a la madrugada, domingo a la mañana, como lo hacemos habitualmente todos los domingos acá en Vayan a Laburar, en la columna Filosofaba, la columna de filosofía de Julián Fava, de este autor que es el que va a exponer, el que va a desarrollar Julián en el, ya no sé, tercera o cuarta edición de el taller de filosofía que expone, taller de filosofía virtual que expone con gran éxito Julián Fava, desde hace algunos meses. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, ¿Cómo bien. están ustedes? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en otra madrugada de Vayan a Laburar. Y como vos decías, con Nietzsche, que es este convite para pasar este mes de enero en Buenos Aires, y quizás a contrapelo del propio Nietzsche, celebrar algo de un espíritu festivo que, como decía, a contrapelo del propio Nietzsche, poco tenga que ver con la Navidad. Ah, mira vos. Sí, de algún modo el pensamiento de Nietzsche expresa de una manera radical, podemos decir, el devenir que el hombre moderno, la modernidad, asume frente al devenir, justamente, ¿no? El enfoque tradicional del hombre y en la modernidad ha consistido para Nietzsche en predisponer, uno podría decir, Facundo, un remedio y una defensa contra la amenaza y el terror del devenir. Y en este sentido, la obra del propio Nietzsche quizás se propone de un modo radical, de un modo muy singular, pensar ese devenir, ¿no? Eso que de algún modo está presente en un futuro inmediato, pero nos asusta, porque justamente es lo que vendrá, ¿no? Y como podría decir el propio Nietzsche, el sentimiento de seguridad es un elemento decisivo, ese sentimiento de seguridad, en la disposición del reparo y de la defensa, ¿no? El deseo de seguridad produce, en efecto, uno podría decir una voluntad verdadera, o sea, una voluntad de que exista en el ordenamiento verdadero del mundo algo del orden de un principio que ordene nuestra vida. ¿Por qué pensamos o para qué pensamos, o de algún modo uno podría decir para qué nos ponemos a reflexionar en torno a algo que se llama filosofía, sino para establecer al menos algunos puentes en eso que nosotros llamamos el devenir? Y eso que llamamos el devenir es del orden del peligro, es del orden de lo que no conocemos, es del orden de aquello que todavía no hemos mensurado, es decir, no hemos medido, no le hemos puesto un traje racional, no le hemos puesto de algún modo una rótula, un rótulo, por así decirlo. A ver, ¿y por qué Nietzsche? Digo, pero más allá de lo que estabas diciendo vos, ¿no? ¿Cuál es la fascinación que provoca Nietzsche? No solo para hacer un taller, digamos, en el verano, no solo tu elección, sino también en estos espíritus contemporáneos, actuales, digo, ¿no? Mucha gente siente no solo admiración o no solo se deja llevar por la construcción aforística de Nietzsche, sino también siente una suerte de adoración por él. Algo que a Nietzsche no le hubiera gustado que yo diga. Digo. Claramente no le hubiera gustado, pero ¿por qué? Creo que en cierto sentido porque Nietzsche es un pensador que ha pensado eso que hoy nos atraviesa de algún modo, que es el nihilismo. Y en ese sentido creo que somos bastante decadentes. Y por eso creo que la fascinación por Nietzsche pensaba que era tiene yo con solo, esto, Julián, te digo. Pensaba que era yo solo. Mirá vos. No somos solos. Somos bastante decadentes. Y en ese sentido, Nietzsche, él se reconocía a sí mismo como el último nihilista decadente de Occidente a fines del siglo XIX. Y hoy estamos a comienzos del siglo XXI y seguimos siendo, creo yo,
bastante nihilistas y bastante decadentes, ¿no? Para Nietzsche, y esto él lo decía a fines del siglo XIX, la humanidad del futuro, eso que él creía que iba a ser el hombre o la humanidad de un siglo que sobrevendría, era al mismo tiempo algo del orden de un hombre que encarnaba el racionalismo socrático y en todo caso encarnaba a los poetas trágicos, creo yo. Y pienso en Esquilo, en Sófocles. Nietzsche estaba muy afecto a la tragedia griega, ¿no? A los grandes trágicos del momento griego, del momento de la poesía griega, ¿no? Y sin embargo, él todavía se pensaba a sí mismo como un filósofo que encarnaba algo de ese espíritu auroral griego, pero que estaba atravesado por cierto decadentismo de ese espíritu griego originario. Y él lo llamaba el espíritu dionisíaco, ¿no? Creo que en Nietzsche aparece por primera vez, de un modo muy patente en la historia de la filosofía occidental, una afirmación respecto de cierto momento auroral griego y al mismo tiempo cierto diagnóstico respecto de lo que vendrá en la historia de la filosofía. El nihilismo, uno podría decir, es para Nietzsche la situación en la que el hombre ya no está en condiciones de creer en la verdad y en los valores de la tradición y por lo tanto la vida se le presenta carente de sentido y de valor, sin que aún haya podido emprender el camino hacia una nueva humanidad. Por eso creo yo, para Nietzsche como para Schopenhauer, y quizás a contrapelo del propio Nietzsche para el positivismo, la filosofía no se pueda separar de una filosofía de las ciencias naturales. Por eso Nietzsche lleva a su límite un enfoque que tiene que ver con cierta inclinación hacia la naturaleza, hacia lo que hoy llamaríamos las ciencias naturales, o que en la misma época de Nietzsche se empezaban a llamar las ciencias naturales, y al mismo tiempo, como el mismo Nietzsche decía, no, nuestra última gratitud hacia el arte, si no hubiésemos consentido las artes y elegido esta especie de culto de la no verdad, el conocimiento de la universal no verdad y mentira que hoy nos aporta la ciencia, el reconocimiento de la ilusión y del error como condiciones de la existencia cognoscitiva y sensible. Eso hoy es la honestidad que nos lleva al mismo tiempo a la naturaleza, a la náusea. Y si nos vamos más allá, decía el propio Nietzsche, nos enfrenta hacia ciertas verdades que nos enfrentan a lo más propio de lo humano, es decir, al abismo en el que las cosas tienen un rótulo, pero ese rótulo ha sido puesto por ciertas disciplinas, llámense ciencias, llámense arte, llámense filosofía, que han sido opuestas por la humanidad. Por eso, esa tarea del pensamiento es una tarea abismal, es una tarea justamente del culto de lo no verdadero, como decía Nietzsche, y ese culto de lo no verdadero tiene que ver con colocar allí donde la naturaleza estaba abierta a ciertos nombres, está abierta justamente esa determinación a poner rótulos, a poner nombres, y esos nombres han sido los nombres del placer y del dolor, han sido los nombres de la filosofía y del error, han sido los nombres de la ciencia y de la charlatanería, como diría el propio Nietzsche, han sido los nombres que algunos han llamado filosofía y otros, como el propio Nietzsche se decía a sí mismo, psicólogos del espíritu o fisiólogos más aún, en algo que el propio Nietzsche intuyó, pero que el siglo XXI lo iba a saber bastante bien, que era esas terapéuticas del alma que hoy tantos gurúes han aceptado y que quizás el más antiguo ha sido el propio Nietzsche. Mira vos, Julián, yo te quería hacer una última pregunta y tiene que ver con una característica que tiene Nietzsche que de alguna manera abarca como multitudes, porque
la recepción que se ha hecho a lo largo de la historia de Nietzsche, de la obra de Nietzsche obviamente, es bastante heterogénea, ¿no? Pasó de ser una suerte de adalid antidemocrático, no por ser él, quizás sí un poco también lo haya sido, pero de las élites gobernantes que veían con un cierto resquemor el avance de las multitudes, el avance de la democracia, de la democratización más que de la democracia, a convertirse de repente en un gurú de la máxima libertad, si se quiere, del no sometimiento de lo singular a lo universal, del antitotalitarismo, y termina también siendo un gurú en el sentido de esto que vos mencionabas, ¿no? De las prácticas terapéuticas contemporáneas, un tanto posmodernas, si se quiere. ¿Cómo explicás esa heterogeneidad, muchas veces hasta contradictoria, ¿no? En la recepción de la obra de Nietzsche? ¿Nietzsche era todo eso junto? ¿Era porque esa escritura aforística permitía estas múltiples interpretaciones, o hay un núcleo doctrinal, expresión que tampoco le hubiera gustado a Nietzsche, que sí justifica o que desmiente alguna de estas interpretaciones? ¿Cómo lo ves? Pensemos que Nietzsche escribió a fines del siglo XIX, ¿no? Y su obra la escribió en la década del 70 y del 80 del siglo XIX. Y pensemos, Facundo, que es el momento en el que, por ejemplo, comienzan a tener cada vez más peso los partidos políticos y comienza, por ejemplo, la política partidaria y de masas a ganar cada vez más terreno, ¿no? Pensemos que es un momento en Europa de emergencia de masas que a comienzos del siglo XX van a tener un protagonismo marcado en Europa, y no solo en Europa, ¿no? Y Nietzsche, quizás, y en esto sea un poco herético lo que yo voy a decir, con el propio Nietzsche, es un pensador del ocaso, ¿no? Es un pensador quizás de un mundo que ya no exista, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Para Nietzsche el mundo es un lugar de peligro. El mundo, como él diría, el mundo simple, igual a él mismo, previsible, fijo, como él decía, quizás ya era algo del pasado. Por eso, como él decía, los filósofos, como herederos de las necesidades del rebaño y de las angustias del grupo, le han tributado hasta ahora los más altos honores a eso que nosotros llamamos mundo. Pero eso que nosotros llamamos mundo, en palabras de Nietzsche, era un mundo de pocos, era un mundo de pensadores, de filósofos que estaban bastante alejados de las multitudes. Por eso, quizás, y esto aquí lo digo con el mayor de los respetos para el loco Nietzsche y para sus sucesores, Nietzsche pensó un mundo para pocos y sin embargo estaba ya abriendo subjetividades que tenían que ver con una multiplicidad de sentidos, porque el mundo a Nietzsche lo asustaba y que el propio Nietzsche quizás huyó de ese mundo e implosionó la propia subjetividad. Y al implosionar la propia subjetividad estaba pensando múltiples identidades de un siglo XX y aún de un siglo XXI que vendrían. Y esas múltiples subjetividades, quizás, como vos bien decías, Facu, esas múltiples subjetividades poco tenían que ver con ese miedo que el propio Nietzsche tenía respecto de un mundo que se le aparecía como un señorío del rebaño, decía Nietzsche. Y cuando Nietzsche en su obra habla, por ejemplo, de la genealogía de la moral, o por ejemplo en el Zaratustra del rebaño, habla de esas masas que estaban ganando popularidad y ganando sentido, y para las que la filosofía todavía no tenía nombre. Por eso Nietzsche se escabulle de esas masas y se va a meditar y a pensar nuevas formas y a decir
un yo que es múltiple y un yo que está esperando nuevos auditorios, porque incluso al propio Nietzsche los auditorios de su época le daban, tenemos que decirlo, algo de miedo. Muy bien, Julián Fava, sobre Nietzsche, el tema, el sujeto, el protagonista del próximo curso de verano que Julián Fava va a comenzar en este mes de enero. Para inscribirte, para conocer, para saber cómo participar, tenés que enviar un correo electrónico a filosofaba, pero no con B larga, sino con B corta, como el apellido de Fava, filosofaba@gmail.com. ¿Cuándo empieza, Julián, este curso, este taller? El jueves 7 de enero vamos a arrancar con el primero de los libros de Nietzsche, un libro del que Nietzsche renegó, un gran libro de Nietzsche que es justamente El origen de la tragedia, donde va justamente a los clásicos, a los griegos, se habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, pero vamos justamente a arrancar por allí el jueves 7 de enero y vamos a continuar en el mes de enero siguiendo ese derrotero nietzscheano que pretenderá olvidar esa primera obra. Que apesta a hegelianismo, decía, ¿no? Creo que leí por ahí en algún lugar. Así es. Bueno, Julián, te mando un abrazo grande y mucha merda, como no la necesitas porque sé que es un éxito la convocatoria en el próximo curso, y hablamos